Ok, vamos entonces a la clase correspondiente al día de hoy. Vamos a la clase número 7. Estamos viendo Cristo como vicario, ¿sí? Estamos viendo la parte de la obra vicaria, Cristo como vicario y mediador. Página 44, continuamos con esta hermosa clase. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Eso está en Deuteronomio 21, 22 y 23. Como en la cruz se dio el misterio del cambio y él fue mi mediador, mesite, mi sustituto, de la misma manera y con la misma fuerza, propiedad y autoridad que Dios imputó el pecado sobre Jesús. Oiga, mira lo que viene ahora. Imputó la justicia sobre mí. Cristo se llevó mi estado de pecado. Amén. Pero Dios me dio su estado de justicia. Segunda a Corintios 5:21. Aquí es donde en nosotros, hasta cierto punto, hermanos queridos, se nos hace fácil aceptar el perdón. Se nos hace fácil aceptar y recibir el que fuimos perdonados, pero no se nos hace fácil, eh, hasta cierto punto. No es que no se nos hace fácil porque sea difícil, sino que como poco se enseña de la imputación de la justicia. Es más, mucha gente ni siquiera, o predicadores, hablan de lo que es la justicia divina, no se conoce la justicia divina. Entonces, por esa razón, fácilmente nos sentimos libres de él pecado y nos sentimos perdonados cuando cometemos pecado, pero no tenemos la identidad de que somos justos. Ahora que esto viene repitiéndose y lo estamos viendo que está en la Biblia, lo estamos viendo que Pablo lo habló, lo estamos viendo que hay varias bases bíblicas para esto, entonces fácilmente o con más facilidad estamos aceptando ahora el perdón y que somos libres del pecado, pero que también la justicia de Dios está en nosotros. Entonces eso nos lleva a tener identidad, ¿sí? Identidad. Ahora, eso está en 2 Corintios 5:21. De la misma manera, como Dios vio a Jesús como el germen del pecado, oiga, me ve a mí como la justicia misma. Es decir, la Biblia nos dice a nosotros que al pecador hay que tratarlo con misericordia. Amén. Pero al pecado no se trata con misericordia. ¿Por qué Dios no tuvo misericordia de Jesús en la cruz del Calvario? Porque Dios no estaba descargando su ira sobre un pecador, sino sobre el pecado mismo. Porque el objetivo era destruir el pecado y lo destruyó por supuesto. Ahora, de la misma forma, como Dios puso el pecado en Jesús y lo declaró culpable, puso sobre mí su justicia y me declaró justo e inocente. Hay una gran diferencia entre lo que es un veredicto y lo que es una sentencia. Vamos a ver. Bendito es, veredicto, perdón, es la decisión final pronunciada por un jurado sobre la inocencia o culpabilidad sobre un hecho en litigio. El declarar inocente o culpable a un ente, sometido a juicio, es el veredicto. Sentencia es la pena impuesta por un juez o un tribunal. En cuanto a la justicia divina imputada al hombre en el proceso de remisión, le dio al hombre caído en Adán un veredicto de inocente, quedando absuelto de las sentencias de condenación
que por sí solo no se podía librar. De igual manera, el estado de pecado imputado sobre Jesús le dio un veredicto, declarándolo Dios culpable, dándole una sentencia de condenación, enviándolo al infierno, al lugar de tormento. ¿Por qué Jesús va al lugar de tormento? Porque había sido condenado. Porque el veredicto era, eres culpable, quedas condenado. Y vas al lugar donde van todos los condenados. Porque en ese departamento o en ese lugar, hasta donde sabemos lo que hemos visto, lo que hemos revisado, no hay departamentos, unos con aire acondicionado, otros con televisor y wifi y todo eso, y otros allá en los ranchos. No, eso es aquí en la tierra, en el mundo, pero allá no, todos al mismo lugar. Este fue un caso relevante en el ministerio de Jesús, cuando le trajeron una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Los que la trajeron le presentaron a Jesús el veredicto y la sentencia. Jesús la absolvió de su sentencia, que era la lapidación, es decir, muerta a piedra. En otros tiempos, fusilamiento. En otro tiempo y en otros lugares, la horca. En otro sitio, la guillotina. Y aquí en Venezuela, hace mucho tiempo, ley de fuga. ¿Se recuerdan de eso? Ok. Aún siendo culpables, esto fue lo que hizo Dios con nosotros en la cruz. Nos declaró inocentes siendo culpables nosotros. ¿Por qué razón? Porque tuvimos un vicario, porque tuvimos un mesite, uno que medió entre Dios y nosotros. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8, 10 y 11. Una de las cosas que debemos analizar acá es que en este momento que Jesús hace esta acción, estaba bajo el sacerdocio de Aarón, en el cual la mujer debía ser apedreada si trajeran el hombre. El detalle aquí es que aquí hubo un sesgo. Trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, no dice que se estaba masturbando, pero el hombre no apareció por ningún lado. Entonces ahí es donde Jesús, como fiel a la ley, le dan la gran oportunidad. Pero si traen a la mujer y traen al hombre también, compañero, ahí no había chance de que Jesús manifestara la gracia así, temporalmente, porque la ley decía que había que apedrear a los dos. Entonces ahí hubiese tenido que Jesús decirles: cumplan lo que dice la ley, porque Jesús, antes de ser Jesús, fue verbo, y juntamente con Jehová y el Espíritu Santo establecieron esa ley. Por lo tanto, Jesús no vino a violar la ley, vino a que la ley se cumpliera. Los que la estaban violando eran los administradores de la ley. Por esa razón, Jesús, en esta acción que no era la correcta, que le estaban dando beneficio a uno de los infractores de la ley, a uno de los adúlteros, entonces optó y le dieron la oportunidad para que él entonces manifestara lo que venía, que es lo que está ahora, la gracia. Pero si hubiesen traído los dos, compañeros, otra historia era esto. Yo. Claro. ¿Cómo estáis? Sí, correcto. Si era para aprovechar y tentarlo, fregarle la vida ahí. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Sí, eso aparece en Romano 3:10, si mal no recuerdo. Sin embargo, este texto dice: como está escrito, ya va. ¿Como está escrito a dónde? Pablo lo dice en Romanos 3:10, si mal no recuerdo, pero hay que buscar a dónde es que en el Antiguo Testamento está escrito. Y aquí se está hablando antes de la cruz.
antes de Cristo, antes del nuevo pacto. Pero ahora, Pablo cambia ahora, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dos justicias, la justicia por la ley y la justicia por la gracia, testificada por la ley. ¿Cuál? La de la gracia. Y por los profetas, hablando de él mismo, más de 300 profecías acerca de Jesús. La justicia de Dios por medio de la fe. La otra, la de la ley, era por medio de hacer, de obrar. Y esta es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, que es el caso que algunos no captan todavía, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, el término pasar por alto es Pascua, en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, no al que es de las obras, al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 10 y 25. Para mayor comprensión de lo que es un mesites que llevó a cabo el ministerio del cambio, voy a analizar lo que es un acto de remisión. Remisión, de donde se deriva el término remitir, que indica remover, quitar, trasladar, transponer. Lucas 23:7 y Colosenses 2:11. Remitir en relación al pecado es el acto de transponerlo de un lugar a otro. Remisión es el acto de quitar de, en el caso de nosotros, y poner en este caso en Jesús. En este caso, quitarlo del hombre caído en Adán, el estado de pecado, y colocarlo en Jesús. Por esta causa nunca se podía dar la remisión si no hubiese habido un lugar donde ponerlo, donde poner lo remitido. Mateo 26:28 y Hebreos 9:15 y 22 y 10:18. Y ciertamente todo sacerdote, hablando de los sacerdotes de Israel, la Iglesia Católica no existía cuando se escribió y se dijo esto. Aclaro esto, la Iglesia Católica viene a la existencia después del año 325, después de la era del cristianismo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar, oiga, los pecados, pero Cristo habiendo ofrecido, oiga, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, mira lo que viene, hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Cómo los hizo? Perfecto para siempre a los santificados. Pero vamos a razonar un poquitico. ¿Usted físicamente es perfecto? No. ¿Psíquicamente es perfecto? Tampoco. Pero espiritualmente sí lo somos. Entonces, ese perfecto para siempre aquí es en tu espíritu. Es decir, fuiste sacado del estado de condenación y colocado en estado de justicia. Se quitó en ti el pecado de la incredulidad y se colocó en ti la justicia divina, la credulidad, la fe de Dios, parte de la naturaleza de Dios. Ahora, eso se hizo una vez y para siempre. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que
haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Oiga, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Sabe quiénes son los que nos acordamos de ellos? Nosotros, por tonto. Y transgresiones. Él más nunca se acordará de ellos. Pues donde hay remisión de estos, es decir, donde han sido remitidos estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, 11 y 18. Es decir, una deuda se paga una sola vez. Se adquiere una vez y se paga una sola vez. Si Dios quita del hombre el estado de pecado que lo condenaba y no consigue en quién colocarlo, tendría Dios que volverlo a poner sobre el hombre, entrando en él la condenación de parte de Dios, no habiendo posibilidad de justificación. Por eso Dios se proveyó de un sustituto, Jesús, que ocupara el lugar donde sería colocado el estado de pecado que mantenía al hombre en condenación. Esto indica que la fuerza de la remisión no estuvo en lo absoluto en que Jesús llevó mi estado de pecado, sino en que Él ocupó el lugar donde Dios colocaría dicho estado. Jesús no solo ocupó nuestro lugar haciéndose pecado, sino que ocupó el lugar donde fue colocado nuestro estado de pecado, segunda a Corintios 5:21. El acto de redención y remisión que se dio en la cruz trajo como resultado la propiciación. Vamos a estudiar lo que es la propiciación, señoras y señores, y de dónde se deriva este término, propiciación. La palabra del griego es hilasterión, de donde se deriva el término propiciare, propicio, que indica apaciguar, oigan esto con serenidad, apaciguar, volver favorable, conciliar. Oiga, esto, hermanos queridos, les hace mucha falta a nuestros profetas en nuestros tiempos, hermanos queridos. ¿Por qué nuestros profetas andan diciendo que Dios anda repartiendo candelazos, anda repartiendo taragos duros de agua, anda tirándole los cerros encima, explotándole los volcanes y tapando la gente? Porque dicen que la ira de Dios está vigente, posible. Ya va. ¿Qué me dice eso? Que ellos ignoran esto. Muchos lo dicen y lo hacen es por ignorancia. No porque ellos quieren que Dios sea así, sino porque lamentablemente no han tenido la oportunidad de estudiar y otros que la han tenido se la han negado ellos mismos. O se la negaron sus pastores también, porque conozco de gente que han querido estudiar esto y se lo niegan. Ahora, vamos otra vez. Esta palabra es muy importante que usted la analice, porque cuando usted vaya a presentar a Cristo, cuando usted vaya a evangelizar, si usted no sabe de propiciación, usted vaya a llevar condenación a esa casa. Usted va a ir a tirar juicio. Usted va a ir a predicar a salvación, pero con el infierno. ¿Sí? Ajá. Ahora, propiciar indica, oiga, apaciguar, volver favorable, conciliar. En su más amplio concepto, propiciar indica calmar la ira, oiga, de un Dios ofendido y está relacionado con el amor, la compasión y la misericordia, la gracia y el perdón. Romanos 3:25, Hebreos 8:12 y Primera de Juan 2:22 y 4:10. Muy importante, hermano, que en esto ustedes dijeran esto. Dios nos perdonó, oiga, por amor, no porque nosotros merecíamos ser perdonados. Cada uno de nosotros, Isidro Canelón, estábamos en algún pequeño nivel de vagancia, unos en un nivel y otros en otro, pero todos nosotros teníamos un nivel de vagancia.
Aquí nadie se escapa. Teniendo compasión, Dios se movió a misericordia, manifestó su gracia, nos perdonó, oiga, nos impartió su justicia, dándonos la vida eterna, regenerándonos por completo. ¿Qué es regenerar? ¿Qué es regenerándonos? Volviéndonos al género original en el que estábamos en Adán antes de caer, introduciéndonos a la salvación eterna, pasando a ser sus hijos. Cuando usted lee el libro de Hebreo, que fue uno de los que le encarecí que lo leyeran, y los que no, y los que iniciaron deben de leerlo, usted va a conseguir por allá un texto que le dice que Jesús hizo eterna redención. Es decir, que Él es sacerdote de eterna redención. Es decir, la redención que nosotros tenemos, que estamos disfrutando y que estamos viviendo es eterna, no es temporal. Entonces, Hebreos 8:8 y 12 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. Israel se había dividido, como usted sabe, siempre se habla de 12 tribus, aunque son 13. Yo no sé si ustedes han dado cuenta de ese detalle, pero normalmente se habla de 12 y ellos se dividieron. Después de que Salomón termina su gobierno, sale Roboán y Jeroboán, se abrieron. Por eso dice que este pacto era con la casa de Israel y la casa de Judá. Un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazón la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de su pecado y de sus iniquidades. Ahora la pregunta es, ¿logró Dios hacer este nuevo pacto con la casa de Israel? Usted no ha revisado, se ha hecho usted esa pregunta. Dios envía a Cristo para hacer el pacto, pero ya va. ¿Se recuerda usted de aquella parábola en la cual Él envía a es decir, encarga una finca, un terreno, y entonces envía unos mensajeros y a los mensajeros los apedrearon, a los mensajeros los defendieron, a los mensajeros no los quisieron recibir? Entonces él dice, bueno, voy a enviar a mi hijo, como es mi hijo, de él van a tener el respeto, de él van a tener misericordia. Pero los zánganos estos, cuando se enteraron que era el hijo, dijo, este es el heredero, agarrémoslo, matémoslo y nos quedamos con la finca. Y así lo hicieron. ¿Esas parábolas de quién? Sobre los profetas Jesús e Israel. Mataron a los profetas que le fueron enviados, en su gran mayoría. No aceptaron los mensajes y por eso es que han llevado más palo que una gata ladrona cuando está sorprendida. Y ahí están llevando yo. ¿Por qué razón? Por rechazar a Dios, después que los estableció en el sitio, después que le entregó las tierras, que se las quitó a gente perversa, cruel, matones terribles, sádicos que estaban en ese territorio, que Dios también los había creado y los colocó ahí y ellos se pervirtieron. Entonces Dios quiere colocar y coloca un pueblo nuevo sobre el territorio, pero también se pervirtieron. Entonces finalmente ellos matan al heredero. Ahora luego dice el que escribe, ¿qué creen ustedes que va a ser ahora el dueño de la finca con los que tenía ya trabajando? Si le mataron a todos los enviados y aún a su hijo. 70 años después de que el cristianismo tiene existencia, Israel fue cercada por el Imperio Romano. 3 años de cerco, 3 años de cerco hasta que fueron ahorcados por completo. Y esparcidos los que quedaron vivos. Ok, luego ellos tratan de reunificarse
en el 50 años después, en el 125. ¿Sí? Trataron de reunificarse, también les dieron, como dicen los mexicanos, chicharrón. Le dieron chicharrón. Y ahí sí le dieron con todo. Es tanto así que ese territorio era nombrado como el reino de Judá. Y de ahí en adelante, el gobernador romano, que no lo recuerdo ahorita, le quitó el nombre a todo el territorio de Judá y le canchó Palestina. De ahí para acá, señoras y señores, del 125 después de Cristo, es que eso se llama Palestina, no antes. Leamos un poquito historia. La historia no la vamos a conseguir en la Biblia. Y viendo TikTok tampoco. Hay que buscar dónde leerla. Ahora, sí hay ciertos mensajitos buenos en TikTok, yo porque he aprendido bastante por ahí. Ahora, el detalle está que Israel, es decir, en estas dos ocasiones fue desterrado. Pero ya va, esas no son las dos únicas. Échenle ojos para atrás. Cuando Babilonia se les metió y los desterró, es más, se los llevó por 70 años, estuvieron cautivos en Babilonia. Y así sucesivamente. Pero si usted ve el libro de los jueces, no, compañero. Ahí eso es como ver una revista vaquera de esas que eran pura letra, ¿no? De Marcial Lafuente y esa. Pero todo eso les pasaba a ellos por culpa de su pecado, por traicionar, por no obedecer a Dios, por no estar atentos. Y lo que le está pasando ahorita, compañeros, no es por otra cosa. No es que los iraquíes son recontra malos, que si no dejan de serlo, no es que son inteligentes, que sí tienen cierta inteligencia por ahí, no, es el pecado de ellos que le está cayendo encima. ¿De quién? De los israelíes. No van a ser extinguidos, no, jamás. De eso olvídese. Pueden ser nuevamente esparcidos y el estado que hay desaparecido. Puede que suceda, no estoy diciendo que va a suceder, pero como pueblo, como nación, nunca van a ser aniquilados, extinguidos, no. Pero, wow, con todos esos sufrimientos que están llevando, si no buscan a Dios, ¿de qué manera lo van a buscar? Ahora, el término propiciar, ahora voy otro detallito aquí. Lo que le pasó a Israel en el año 70 no es la ira de Dios. Y en el 25 después de Cristo no es la ira de Dios. Sencillamente eso se llama causa y efecto. Pastor, cuando Jesús habla, me voy a adelantar un poquitico al tema número 7. Cuando Jesús habla del espíritu inmundo que vuelve, dice que cuando un espíritu inmundo está en un sitio, en un cuerpo, y es expulsado, él se va a la vuelta por allá. Pero después dice, bueno, yo voy a volver a la casa de donde me echaron fuera. Y se regresa. Cuando se regresa, ¿cómo dice el texto que la encuentra? Ajá, pero él la encuentra adornada, barrida, muy bonita, pero vacía. Entonces él dice, bueno, yo voy a buscar 7 compañeros más y me voy a meter en esta casa, y luego dice el texto, y el postrer estado de este va a ser peor. Sin embargo, Jesús sella el final de eso. Y luego dice, eso le acontecerá, oiga, a esta generación. Por lo tanto, eso no tiene nada que ver con los evangélicos y con los de Carreos Menos. Eso tiene que ver con ellos mismos también. Es decir, causa y efecto. Por traicionar y abandonar el Mesías, les pasó eso. No es la ira de Dios, son las consecuencias de sus malos pasos, son las consecuencias de sus malas andanzas. Es como que Isidro nos tiene resguardado aquí, nosotros nos ponemos de malo, nos ponemos de que nos creemos dueños de todo y nos portamos mal con él y él nos tira a la calle. Entonces, allá en la calle vamos a estar dando clases y se manda un aguacero. ¿Qué nos va a pasar? Nos mojamos y se nos mojan todos los equipos. Pero estando aquí, chévere, estando aquí adentro y portándonos bien, tú eres capaz de corrernos, Isidro. Si nos corres, te corres a ti mismo. Entonces, eso pasa. Eso pasó. Es decir, ellos corrieron a Dios. ¿Y qué puede hacer Dios? Dios es todo un caballero. Hace poco entrevistaron a la hija de Billy Graham. Hace poco, eso hace unos días, luego que les tumbaron las Torres Gemelas. Y entonces alguien hablando que por qué Dios los había abandonado, que por qué Dios no había protegido a los Estados Unidos, y la mujer le dijo, bueno, ¿qué creen ustedes de un Dios que es todo un caballero si lo sacan de las escuelas, si lo corren de la zona de gobierno,
de la parte donde hacían su culto, hacían sus oraciones, leían la Biblia en las escuelas, en la universidad está prohibido, e incluso hay varios sitios que, o en un colegio, vender droga en un colegio es el mismo delito de llevar Biblia y regalar testamento. No sé si usted sabía. La misma ley que tapa uno, tapa el otro en Estados Unidos. Entonces, si corrieron a Dios de aquí, ¿cómo creen que los va a proteger? Para allá, para el Medio Oriente está pasando lo mismo, lamentablemente. Ahora, el detalle es que tanto los iraquíes son creación de Dios, los israelíes también. Lo que pasa es que para cada uno Dios les delegó un quehacer. Ahora, no es la ira de Dios lo que está cayendo sobre Israel. Aclaro eso. ¿Por qué razón? ¿Sabe qué? La ira de Dios, desde Cristo para acá, la ira de Dios no existe. Así como el pecado fue extinguido, aniquilado, la ira del Dios que estaba airado se acabó también. Porque ¿qué es propiciación, pues? Propiciación es que yo tengo una deuda con el pastor y entonces él me cobró y yo le pagué. Y después que le pagué, ¿me va a seguir cobrando? No puede. Si él es si él es un chico como se ve, justo, recto, honesto, no puede. Entonces Dios no puede seguir enojado por el pecado porque su hijo lo destruyó. Ahora, ajá, efecto y causa, consecuencia de sus malos pasos. El término propiciación, oiga, viene de propiciatorio, que era la tapa o cubierta del arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo hasta que Babilonia invadió y de esa vez que Babilonia invadió y destruyó el templo, de esa tapa y de esa urna y de ese cajón no se sabe dónde está. Ahora, para tener mejor comprensión del acto de propiciación, debemos de estudiar qué es el propiciatorio y qué función tenía en el lugar santísimo. El propiciatorio era una plancha de oro puro que cubría el arca del pacto. Medía más de 1 metro de largo y 70 centímetros de ancho. Éxodos 25, 17 y 37, 6. Tenía un querubín labrado a cada extremo, lo cual estaban frente a frente y sus alas extendidas se tocaban en el punto central superior. Éxodos 25, 18 y 20 y 37, 7 y 9. El propiciatorio estaba sobre el arca del pacto, situada detrás del velo en el lugar santísimo. Ese es el velo que se rasgó de arriba abajo, ¿yo? El día que Jesús murió. Éxodo 26, 34 y 36. El lugar santísimo era donde Dios moraba y hacía acto de presencia, manifestando su gloria. La sangre de la expiación era rociada por el sumo sacerdote sobre el propiciatorio. Una vez al año sobre la sangre descendía el fuego de Dios en forma literal y la consumía en su totalidad, descargando toda su ira en señal de reconciliación. Oiga la expresión, descargando toda su ira una vez al año en señal de reconciliación por un año, por el espacio de un año. Levítico 16, 2, 30 y 34. Cuando Pablo en Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación, estaba haciendo referencia a Jesús. Debemos aclarar que el término propiciación no aparece en los textos originales. El que aparece es propiciatorio, indicando la semejanza de lo que Jesús hizo. Él fue el propiciatorio humano donde se derramó, oiga, la sangre sobre quien cayó la ira de Dios. Somos hijos, la ira de Dios, somos hijos de ira, no somos hijos de ira, sino de bendición. Efesios 2, 3. Y primera a Tesalonicenses 1, 10 y 5, 9.
Lo otro que hay que entender es que Dios no está molesto o disgustado en lo absoluto con el mundo, como muchos lo han pregonado en sus predicaciones, anunciando un mensaje de condenación sobre las naciones, acusando, acusando intimidación y temor, dejando de anunciar el verdadero mensaje que conlleva a la salvación, que son las buenas nuevas. En el desarrollo de su ministerio, Jesús hizo acto de propiciación, solamente iniciándose él en el ministerio, estando bajo la ley, el sacerdocio de Aarón. El evitar que los discípulos hicieran descender fuego del cielo sobre una aldea que no los recibieron, y evitó y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo, Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Escuchen, los discípulos santos que andaban con Jesús, pidiendo que descendiera fuego del cielo para que se quemara y se muriera toda esa gente perdida como estaban. Ahora, como hizo Elías y los consuma. Entonces, volviendo él, les respondió, mira la respuesta de Jesús, diciendo: vosotros, se sale del paquete, no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre, hablando de él, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otro lugar o a otra aldea. Eso está registrado en Lucas 9, 52 y 56. Esto lo hizo Jesús antes de hacer acto de propiciación en la cruz. ¿Qué nos dice o qué nos hace pensar que después de que Dios haya amado al mundo y por causa de esto haya entregado a su único hijo, descargando sobre él toda su ira, va a arremeter con ira en contra de ese mundo que amó? Pensar de esta forma es no entender la fuerza que tuvo el acto de propiciación que se dio en Jesús, entregando su vida, derramando su sangre en el Calvario. Nunca nos olvidemos de esta verdad, que aunque parezca paradójico, ese Dios que no cambia, su carácter cambió en la cruz. Dios depositó toda su ira sobre su Hijo para no descargarla sobre nadie. A esto se le llama propiciación. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quien no te acuerdas, ya que fueron arrebatados de tus manos. Me has puesto en el hoyo. Palabras proféticas acerca de Jesús. En el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira. Profecías acerca de Jesús. Y me has afligido con todas tus ondas. Salmo profético, salmo mesiánico, 88, 1 al 7. Si analizamos Juan 3:16, hay unas propiedades y características producto del amor de Dios a favor del hombre caído. Leamos y analicemos el texto. Dice lo siguiente: porque de tal manera
la inmensidad de su amor. Amó Dios al mundo, que de paso el mundo no es la tierra, es el ser humano, el mundo, el objeto de su amor, que ha dado el despojo de su amor a su Hijo unigénito, oiga, la dádiva de su amor, para que todo aquel que en él cree, hablando de Jesús, lo universal de su amor, no se pierda el rescate de su amor, mas tenga vida eterna, la recompensa de su amor. Ahora, si Dios ha hecho todo esto, ¿cómo es que un Dios de amor entonces va a estar repartiendo candelazos? ¿Va a estar levantando otra nación más poderosa para que meramente por gracia de ellos, porque les dio, nos destruya? No. Efecto y causa. Gálatas 6:7, si mal no recuerdo, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, compañero, eso va a cosechar. Y eso es un principio universal. Y dice: todo lo que el hombre siembre. Ahí no dice si es cristiano, si no es cristiano, si está descarriado, si es de Israel, si es... No. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces, debemos de estar claros en ese detalle. Si este fue el sentir de Dios, amarnos antes de rescatarnos en nuestra condición caída, cuanto más ahora que somos sus hijos. Por esta causa o por esta razón es que Pablo dice que nosotros estamos, oiga, llamados a reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo, porque Él, Dios, a causa de la propiciación que se dio en Jesús, quedó reconciliado con el mundo. Dios no tiene problemas con el mundo tiene problemas con Dios. Ahora mi pregunta sería: ¿cree usted que tiene lógica que nosotros nos pongamos a orar y a decirle a Dios que tenga misericordia del mundo? ¿Cree usted que eso tiene lógica, tiene razón? Yo por muchos años cometí ese error hasta que se me iluminaron estas verdades y hasta que en el estudio y en el análisis de la palabra, una vez que veo que Dios se desprende de su Hijo, una vez que por causa de colocar el pecado sobre su Hijo se tiene que separar de él, ¿quién? Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Nunca en la eternidad pasada eso había sucedido hasta ese día, después del Getsemaní. Nunca eso había sucedido, ni volverá a suceder. Ahora, Dios no vivió en carne propia porque no tiene carne, pero lo vivió su Hijo Jesús, pero psíquicamente lo padeció. Ahora, ¿qué más creemos nosotros? ¿Qué más misericordia puede Dios tener del mundo? Ahora, ¿sabe quiénes somos los que tenemos que tener misericordia del mundo? Ahora, nosotros. Luego de conocer estas verdades, vivirlas, para que nosotros seamos un mensaje viviente. Y siendo un mensaje viviente, nosotros estamos teniendo misericordia del mundo, porque le estamos predicando con nuestro ser, con nuestro accionar. Y la otra, prepararnos en el conocimiento para luego hablarles estas verdades a esa gente. Y eso es tener misericordia del mundo, porque muchos están en esa condición o en ese estado por causa de la ignorancia, por el desconocimiento. Y ya que nosotros estamos disfrutando esto, no debemos de ser tan egoístas de que nosotros disfrutemos esto y los demás que se los come el tigre. ¿Verdad que eso no es así? Todo el mundo dice por ahí que nosotros los venezolanos somos la gente que, si sabemos que nuestro vecino, así no sea familia, tiene hambre o está enfermo, buscamos la manera de ayudarlo. Eso lo sabe mucha gente por ahí. Y la cantidad de extranjeros que vinieron aquí saben eso y dan testimonio de eso. Entonces, si conocemos estas verdades no es para que meramente se queden aquí, sino para que las vamos sacando. Sé que nos vamos a ganar mucha gente para Cristo, que es lo primordial. Pero los que no conocen esto, los que no están practicando el amor de Dios, se van a hacer enemigos de nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer? Una raya más para el tigre no quiere decir mucho.